Hola, qué alegría dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos un viaje realmente especial preparado y bueno, debo decir que el entorno visual que nos acompaña hoy es espectacular. Gracias. Veo que el fondo de tu lado de la pantalla ha estado alternando de una manera fascinante. O sea, pasamos de unas estanterías repletas de esos tomos de leyes gigantescos, de esos que parecen pesar 10 kilos cada uno. Sí, los clásicos ladrillos jurídicos. Exacto, esos mismos. Y de ahí pasamos a un inmenso mapa de Colombia, pero completamente iluminado, lleno de nodos, conexiones dinámicas. Es el escenario perfecto para la inmersión que vamos a hacer hoy. Pues me pareció que la ocasión lo ameritaba completamente. Fíjate que es un reflejo exacto de lo que vamos a desentrañar en esta sesión. O sea, cómo las letras, que a menudo son incomprensibles en esos pesados libros de leyes, terminan transformándose en luces, carreteras, laboratorios y desarrollo tangible allá afuera, en el mapa real de un país. Y vaya que es un desafío. Hoy nos enfrentamos a un verdadero monstruo legal. Hemos traído a la mesa extractos del famosísimo, o quizá infame, Decreto 1625 de 2016 de Colombia. El gran decreto único. Ese mero. Y sé perfectamente lo que gran parte de nuestra audiencia debe estar pensando en este preciso instante. Leer un decreto tributario lleno de incisos, parágrafos, reglas, excepciones, pues suele ser considerado unánimemente como la mejor cura para el insomnio que la humanidad ha inventado. Totalmente. Es un texto árido. Pero prometemos que hoy esa perspectiva va a cambiar de forma radical. Esa es precisamente la meta de hoy. La misión que tenemos es extraer el conocimiento más valioso, esos engranajes vitales de este inmenso laberinto fiscal, pero sin abrumar a nadie con jerga legal innecesaria. Claro, nada de hablar en arameo jurídico. Exacto. Queremos que la audiencia descubra cómo los impuestos, en la práctica, son mucho más que una simple obligación ciudadana o corporativa. Son una herramienta de diseño social, digamos, un mecanismo que está finamente calibrado para construir puentes en zonas olvidadas, financiar avances científicos de primer nivel e incluso lograr que un país sea sede de competencias deportivas mundiales. Así es. Ok, vamos a desempacar esto. ¿Cómo es posible que un solo documento, que en teoría solo habla de recaudar dinero y poner multas, pueda abarcar temas tan diametralmente opuestos? O sea, desde la ciencia hasta los deportes, pasando por la construcción de calles. Cuéntanos un poco sobre la anatomía de este texto. Es fundamental entender qué es este documento en realidad. Este texto es lo que se conoce como un decreto único reglamentario en materia tributaria. A ver, antes las leyes estaban dispersas por todas partes, un caos total. Este decreto lo que hace es consolidar muchísimas reglas del juego en un solo lugar. Entonces, lo que estamos viendo en nuestras fuentes de hoy no son simples reglas de cobro, son las válvulas y las palancas específicas que el Estado acciona para incentivar ciertas conductas en la sociedad y, bueno, desincentivar otras. Es un manual que toca el día a día de las empresas multinacionales, altera los planes de las pequeñas y medianas empresas, financia a los investigadores universitarios y dicta las reglas para los alcaldes locales. Todo está profundamente interconectado. Y por eso es vital para quienes nos escuchan hoy, independientemente de la profesión que tengan. Para cualquiera que busque entender cómo funciona realmente el flujo de dinero, la atracción de inversión y el desarrollo en una sociedad moderna, este es el verdadero manual de instrucciones. Sin duda alguna. Así que sumerjámonos de una vez en el primer gran bloque que revisamos en las fuentes, el cual plantea una idea que me pareció fascinante, la idea de construir en lugar de pagar. El gobierno lo denomina el mecanismo de obras por impuestos. Es, sin lugar a dudas, uno de los mecanismos de política pública más innovadores y audaces de los últimos tiempos en toda la región. Para visualizarlos sin tecnicismos, imagínate una situación cotidiana. Es como si en un edificio de apartamentos, en lugar de transferirle mensualmente a la administración la cuota de mantenimiento y, ya sabes, sentarse a esperar meses a que contraten a alguien para arreglar una puerta rota, Que siempre pasa. que siempre pasa, exacto. Es como si el reglamento permitiera a los residentes ir directamente, comprar la mejor puerta, instalarla a ellos mismos y decirle a la administración, listo, con esta obra queda pagada mi cuota de todo el año. Esa es la idea. El gobierno le está diciendo a las grandes empresas,
Oigan, en ciertos casos, no me transfieran el dinero a la cuenta del Tesoro Nacional. Mejor vayan y construyan la infraestructura que este país necesita con urgencia. La analogía de la puerta del edificio es perfecta para ilustrar el concepto. Sin embargo, claro, llevado a la escala de un país entero, las reglas deben ser sumamente precisas, porque no se puede construir cualquier cosa en cualquier lugar simplemente para evadir el pago. Claro, yo no puedo pavimentar la entrada de mi casa y decir que ya pagué mis impuestos. Exactamente. El decreto especifica de manera muy estricta quiénes pueden acogerse a este beneficio y, sobre todo, en qué territorios. Estos proyectos deben enfocarse en áreas verdaderamente vulnerables. Por ejemplo, las fuentes nos hablan de la SOMAC. Que son las zonas más afectadas por el conflicto armado, ¿cierto? Así es. Lugares que por décadas y décadas estuvieron completamente al margen del desarrollo estatal. También se incluyen áreas con altísimos índices de pobreza o regiones enteras que carecen total o parcialmente de infraestructura básica. Es decir, poblaciones que no tienen redes de energía, que no tienen acueducto, alcantarillado o gas. O sea, el objetivo principal es forzar la llegada de inversión privada de alta calidad a los lugares que históricamente han estado más desconectados del centro del país. Exacto. Y ojo, no solo se trata de infraestructura física pesada, como carreteras o puentes. Las fuentes también mencionan las zonas no interconectadas eléctricamente y las llamadas áreas de desarrollo naranja, que buscan fomentar la cultura y la creatividad local. Grandes corporaciones simplemente deciden qué construir y cómo hacerlo, ¿no corremos un riesgo enorme? O sea, ¿cómo evita el gobierno que una empresa construya, digamos, una supercarretera que casualmente solo beneficia la entrada a su propia fábrica? O peor aún, que inflen los precios de los materiales, ya que se están ahorrando todos los engorrosos controles de la contratación pública tradicional. Es una excelente objeción. Y es precisamente el punto donde los legisladores tuvieron que crear candados muy fuertes en la norma. Para que esto no se convierta en un caos de intereses privados financiados con recursos que, al final del día, debían ser públicos, existe un andamiaje institucional muy riguroso. A ver, ¿cómo funciona eso? Aquí entra a jugar una entidad clave llamada la Agencia de Renovación del Territorio, la ART. Ellos no permiten que las empresas se inventen proyectos de la nada. Por el contrario, la ART mantiene un banco de proyectos de inversión oficial. Es como una lista de regalos o un catálogo de necesidades que ya está preaprobado por el Estado. Entiendo. O sea que los alcaldes y las comunidades levantan la mano, dicen, necesitamos un colegio aquí, y la gran empresa solo puede elegir de ese menú que ya existe. Exactamente. De hecho, el decreto le da una prioridad altísima a los proyectos que se desarrollan en los municipios que forman parte de los PDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Pero la clave de todo esto es que esos proyectos deben concordar obligatoriamente con los PATER, los planes de acción para la transformación regional. En otras palabras, la empresa ejecuta la obra y pone la plata, pero la necesidad ya fue diagnosticada y avalada previamente por la comunidad y el Estado. Lo fascinante aquí es cómo el Estado, reconociendo a veces su propia lentitud y sus trabas, delega la ejecución de obras críticas directamente a los grandes contribuyentes. Es brillante, la verdad. Lo ves. Al hacerlo, se descentraliza el desarrollo. Se aprovecha toda esa eficiencia corporativa del sector privado y se logran entregar bienes públicos saltándose la pesada burocracia que a menudo retrasa la construcción por años. Es un cambio de paradigma total en la forma de ejecutar el presupuesto. Pero, claro, para que el gobierno confíe y permita que una corporación pague sus impuestos entregando un colegio llave en mano, primero debe saber con exactitud milimétrica cuánto dinero gana esa corporación en realidad. Totalmente. Sin cuentas claras, no hay colegio. Y eso nos lleva de la ingeniería civil directamente a nuestro segundo segmento, que bien podríamos titular la doble vida de la contabilidad, o en términos técnicos del decreto, la conciliación fiscal. Un tema que a primera vista, te confieso, puede parecer el más árido de todos, pero que en realidad revela una tensión fascinante sobre cómo operan los negocios frente a la mirada atenta del Estado. Para quienes no pasan sus días revisando balances financieros, el conflicto fundamental es este. La realidad que una empresa le muestra al mundo corporativo no siempre es la misma realidad que le reporta la autoridad de impuestos. O sea, cuando una empresa busca inversionistas o va a pedir un préstamo gigante al banco, quiere que sus libros muestren la mayor cantidad de ganancias posibles.
somos súper rentables. Claro, quieren verse hermosos para el banco. Exacto. Pero cuando llega el momento de declarar impuestos ante el gobierno, la meta es, legalmente por supuesto, mostrar la menor utilidad posible para pagar menos. Son como dos idiomas completamente distintos para hablar del mismo fajo de billetes. Esa es la dicotomía perfecta. Y es exactamente por eso que la ley impone la obligación estricta de la conciliación fiscal. Al haber reglas internacionales para la contabilidad financiera y, por otro lado, reglas locales muy estrictas para los impuestos, como los límites a lo que puedes deducir o cómo se calcula la depreciación de una maquinaria, siempre, pero siempre, va a existir una brecha entre la ganancia contable y la ganancia fiscal. Entonces, la conciliación fiscal es el diccionario obligatorio que traduce un idioma al otro. Es el sistema mediante el cual los contribuyentes deben registrar formalmente, paso a paso, cada una de esas diferencias. Y las fuentes muestran que el gobierno es implacable con la meticulosidad de este proceso. Exigen un control de detalle, donde se debe reflejar transacción por transacción por qué el sistema contable dice una cosa y la declaración de renta dice otra. Y luego exigen un reporte de conciliación que es un anexo consolidado enorme. Sin embargo, leyendo los detalles del decreto, encontré una excepción que debe ser un alivio monumental para los pequeños emprendedores. Ah, ¿te refieres al umbral de ingresos para la presentación electrónica? Así es. El texto señala que quienes en el año hayan obtenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45,000 VT no están obligados a enviar este gigantesco reporte a través de las plataformas electrónicas del gobierno. Y bueno, para dar contexto a quienes nos escuchan, la VT, o Unidad de Valor Tributario, es simplemente una medida estándar que el gobierno actualiza cada mes de enero. Esto ajusta las cifras a la inflación, evitando así tener que ir al Congreso a cambiar la ley cada vez que el dinero pierde valor. Es una aclaración muy pertinente. Ese límite de las 45,000 VTs funciona como una especie de escudo burocrático para los negocios más pequeños. Pero, y esto es crucial que quede muy claro, el decreto advierte que esto no significa que las pequeñas empresas estén eximidas de hacer el cálculo. Ojo con eso. Sí, mucho cuidado. Simplemente no tienen que lidiar con la plataforma digital de la autoridad tributaria de manera obligatoria cada año, pero deben tener el reporte debidamente diligenciado y guardado en sus oficinas. Si la autoridad fiscal, la DIAN, toca la puerta para una auditoría sorpresa, el documento debe estar sobre la mesa. Y las consecuencias de no tenerlo no son menores, ¿cierto? Son severas. El decreto establece, con mucha frialdad la verdad, que el incumplimiento de esta obligación formal se considera, para efectos de sanciones, como una irregularidad grave en la contabilidad. Es gravísimo. Además, hay otra regla implacable sobre el control del dinero en este mismo frente. ¿Cuál es? Si una multinacional o una empresa exportadora lleva sus libros contables en una moneda funcional diferente al peso colombiano, digamos que operan internamente en dólares o en euros por la naturaleza de su mercado internacional, para efectos fiscales locales, el detalle de la conversión al peso colombiano debe estar siempre documentado y a disposición de las autoridades. Todo tiene que cuadrar al centavo en la moneda local. Es un recordatorio contundente de que, al final del día, el Estado no deja puntos ciegos. Necesita una visión nítida y estandarizada de toda la economía, hables en dólares o en euros. Así es. Ahora, si dejamos atrás los fríos libros contables y miramos hacia el futuro del país, hay una sección del decreto que busca impulsar la mente brillante de la sociedad. Y de verdad, aquí es donde se pone realmente interesante. El gobierno ofrece descuentos masivos en los impuestos por contratar a personas con título de doctorado o por invertir en laboratorios e investigación científica. Esta es la intersección perfecta donde la academia, la industria privada y la política fiscal se encuentran y se dan la mano. Es el reconocimiento legal, plasmado en un decreto, de que el mercado por sí solo a veces no invierte lo suficiente en innovación porque el riesgo de fracaso es demasiado alto. Por eso, el texto detalla un robusto ecosistema de beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación. El sistema básicamente financia la innovación empresarial usando el dinero de los impuestos que la empresa de todas formas iba a tener que pagar. Así de simple. Pero claro, para que esto no sea un coladero de evasión donde, no sé, alguien compre un televisor nuevo de 60 pulgadas para la sala de juntas y lo llame desarrollo tecnológico en visualización de datos. Que seguro alguien lo ha intentado.
Seguro que sí. Por eso el documento habla de un filtro supremo. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, o CNBT. ¿Cómo funciona este filtro para asegurar que la investigación sea legítima de verdad? Bueno, no es un filtro cualquiera, te digo. Es un comité de verdaderos pesos pesados del país. Está presidido por el director del área de ciencia, lo que hoy conocemos como MinCiencias, pero lo que realmente demuestra la seriedad y el peso de este consejo es quienes más se sientan en esa misma mesa a tomar decisiones. Tienen asiento permanente los jefes de las carteras de Hacienda, de Comercio, Industria y Turismo, de Tecnologías de la Información, además del Departamento Nacional de Planeación y varios expertos académicos. ¡Guau! El simple hecho de que el encargado de las finanzas de todo el país y el encargado del comercio estén sentados en un consejo de ciencia demuestra que esto no es un simple ejercicio académico de laboratorios universitarios aislados, es una estrategia económica nacional pura y dura. Absolutamente. Es economía de alto nivel. Y cuando este consejo evalúa un proyecto empresarial y finalmente le da luz verde, el premio es extraordinario. Pon atención a esto. Si una empresa invierte en un proyecto calificado de investigación y desarrollo, o si decide incorporar a su nómina a personal con título de doctorado para liderar innovación, obtiene un certificado de crédito fiscal. Este certificado equivale nada más y nada menos que al 50% de la inversión realizada o del salario pagado a ese personal de alto nivel. ¿La mitad? O sea, ¿la mitad de la inversión se devuelve directamente como un crédito para pagar impuestos? Es un incentivo monumental para que las juntas directivas dejen de ver la investigación científica como un gasto riesgoso y comiencen a verla como una inversión que está fuertemente subsidiada por el Estado. Exacto, cambia toda la matemática del riesgo. Pero leyendo la letra menuda, noté algo que me pareció una medida de protección muy inteligente. A menudo, en estos grandes banquetes de beneficios fiscales, las corporaciones gigantes que tienen ejércitos de abogados y consultores carísimos acaparan todos los fondos disponibles, dejando a los pequeños emprendedores sin nada. Es un riesgo clásico en el diseño de la política pública. Y por eso el decreto establece un blindaje muy específico para el tejido empresarial más vulnerable. La norma dicta que el 15% del cupo máximo total de estos beneficios tributarios está asignado de manera exclusiva, blindada, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una porción del pastel presupuestal que las grandes corporaciones simplemente no pueden tocar. Solo en el caso excepcional de que las pymes no logren utilizar todo su porcentaje durante el año, ese valor sobrante pasa a estar disponible para los proyectos de las grandes corporaciones. Pero la genialidad de la norma no termina ahí. La ley va un paso más allá para forzar la colaboración entre los peces grandes y los peces pequeños, ¿no? Así es. El decreto especifica una condición muy interesante. Para que una gran empresa pueda acceder a esos fondos sobrantes del 15% o a ciertos créditos fiscales adicionales, sus inversiones deben realizarse obligatoriamente en conjunto con micro, pequeñas o medianas empresas. Lo que están haciendo es forzar estructuralmente la transferencia de tecnología, de conocimiento y recursos financieros desde los gigantes corporativos hacia el sector emergente. Obligan a los gigantes a asociarse con los pequeños si quieren el jugoso descuento. Me parece brillante. Ahora, pongámonos en los zapatos de un pequeño laboratorio, una pyme, que tenía un impuesto modesto a pagar este año, pero que hizo un esfuerzo económico enorme, invirtió en tecnología de punta y el gobierno le otorgó un crédito fiscal gigantesco. ¿Qué pasa si el beneficio que le entregan es, digamos, 3 veces mayor que el impuesto que debía pagar? ¿Se pierde la diferencia por falta de capacidad para usarlo? En absoluto. Y aquí es donde la ingeniería financiera del decreto brilla con luz propia, mediante un mecanismo denominado TIDIS. ¿TIDIS? Sí, títulos de devolución de impuestos. Si una empresa tiene un saldo a favor producto de este crédito fiscal por ciencia, y ese saldo supera un umbral específico de 1000 VT, la empresa no tiene que dejar ese valor congelado o perdido en los servidores de la autoridad de impuestos. Puede solicitar formalmente que se le entreguen estos TIDIS. ¿Y qué son exactamente en la práctica? ¿Un papel físico? ¿Un bono? ¿Un cheque? Son activos financieros muy sofisticados. Circulan de manera desmaterializada. Es decir, no es un papel que guardas en una caja fuerte. Son anotaciones electrónicas en cuenta. Tienen una vigencia de 1 año calendario y su característica más importante es que son libremente negociables en el mercado y, por supuesto, sirven para pagar otros impuestos nacionales. O sea, si una empresa innovadora recibe estos títulos y no tiene más impuestos que pagar ese año,
puede literalmente salir al mercado financiero, venderle esos títulos a otra empresa que sí necesite pagar sus propios impuestos y así recuperar en dinero en efectivo la liquidez que invirtió en investigación. Lo has resumido a la perfección. Es como crear un mercado secundario de ciencia financiado con impuestos. ¡Wow! Acabamos de ver cómo el Código Tributario busca hacer al país globalmente competitivo en el ámbito de la innovación y la propiedad intelectual. Pero fíjate que el decreto hace exactamente lo mismo para buscar prestigio internacional en otro terreno que es completamente distinto, el deporte. Ese salto temático ilustra a la perfección la enorme versatilidad de la herramienta tributaria que mencionábamos al principio. Menciono esto porque nuestras fuentes contienen una sección entera, muy detallada, dedicada a exenciones fiscales para eventos deportivos monumentales. Hablamos de competencias que literalmente paralizan ciudades. Los Juegos Panamericanos Junior de Cali en 2021, los Parapanamericanos de Bogotá, los Bolivarianos de Valledupar e incluso mundiales de atletismo juvenil. Tengo entendido que cuando un país decide organizar este tipo de cosas, tira la casa por la ventana con los beneficios. Pero, basándonos estrictamente en el documento, ¿qué tan amplias son realmente estas exenciones? Son absolutas. Y la lógica detrás de esto es la competencia internacional feroz que existe. Las naciones compiten duramente por ser la sede de estos megaeventos, y no solo por una cuestión de orgullo patrio o prestigio diplomático, sino por la inmensa derrama económica que generan en muy pocos días. Hablamos de miles de turistas, ocupación hotelera total, consumo local disparado y nuevas infraestructuras deportivas que quedan para la ciudad. Claro, el impacto indirecto es gigantesco. Exacto. Entonces, para lograr que organizaciones globales otorguen la sede en primer lugar, el país anfitrión debe ofrecer un entorno fiscal inmejorable, de cero fricción. Por eso el decreto establece que entidades como Panam Sports, IPC Américas o la Organización Deportiva Bolivariana, junto con absolutamente todas sus delegaciones y atletas, gozan de exención total del impuesto sobre la renta y de ganancias ocasionales. Nada de renta. Nada. Tampoco se les cobra el IVA en sus contratos logísticos dentro del país y quedan totalmente liberados del famoso gravamen a los movimientos financieros, el impuesto a las transacciones en las cuentas bancarias que utilicen para manejar los gigantescos recursos del evento. Es una renuncia temporal del Estado a cobrarles directamente a ellos, asumiendo que el impacto económico indirecto en los restaurantes, hoteles y comercio compensará con creces ese sacrificio fiscal. Hablando de ciudades anfitrionas que reciben ese enorme impacto económico y turístico en sus calles y negocios, esto nos da la transición perfecta hacia nuestro último gran tema de hoy. Bajamos de las grandes políticas nacionales y de los eventos internacionales para aterrizar directamente en el nivel local, en el asfalto de las ciudades, enfrentándonos al famoso impuesto Industria y Comercio, conocido por todos como el ICA. El ICA. El ICA es verdaderamente el corazón financiero de los municipios. Es el impuesto que las alcaldías le cobran a cualquier persona o entidad que realice actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de su territorio geográfico. Pero, desde el punto de vista del contribuyente, históricamente ha sido un rompecabezas administrativo de proporciones épicas. Es que, al leer el decreto, queda clarísimo el nivel de pesadilla logística que esto implica. Si un negocio, digamos una cadena de panaderías o una empresa de logística de envíos, opera en más de un municipio, a través de distintas sucursales, la norma exige que debe registrar su actividad en cada uno de ellos, de manera completamente independiente. Así es, uno por uno. Debe llevar registros contables separados para determinar el volumen exacto de ingresos que generó dentro de cada frontera municipal. Imaginar lo que significa para una empresa mediana tener operaciones, no sé, en 50 pueblos distintos, es pensar en diligenciar 50 formularios diferentes, lidiar con 50 calendarios de pago distintos y pelear con 50 plataformas web diferentes de cada alcaldía. Pero el documento menciona una tabla de salvación para esta locura llamada el régimen simple. ¿Cómo soluciona esto el gobierno nacional? El régimen simple de tributación fue concebido precisamente para erradicar esa brutal carga operativa. Su propuesta de valor principal es consolidar. En lugar de que un empresario tenga que presentar docenas de declaraciones distintas en cada rincón del país, se le permite presentar una sola declaración anual consolidada a nivel nacional ante la autoridad central, ante la DIAN. ¡Qué alivio! En esa única ventanilla virtual, el empresario paga una tarifa plana, que ya lleva integrado el impuesto de industria y comercio de todos los lugares donde operó.
Posteriormente, es el Ministerio de Hacienda a nivel nacional el que asume la titánica tarea de hacer los cálculos internos y transferirle a cada municipio la porción exacta de dinero que le corresponde por las ventas en su territorio. Suena como un alivio espectacular para la productividad del país. Presentar un solo papel en lugar de 50. Pero, leyendo los matices de la norma, me surge una duda enorme sobre el poder político real. Al aceptar este sistema, ¿acaso los alcaldes y consejos de todos esos municipios simplemente renunciaron a su poder de decidir cuánto cobrar? ¿Perdieron la autoridad para auditar a los negocios en su propia ciudad por dársela a la DIAN? De ninguna manera. Y ahí es donde el decreto hace verdaderos malabares jurídicos con una tensión constitucional enorme. El balance entre la necesidad nacional de simplificación empresarial y el derecho constitucional a la autonomía territorial de los municipios. El texto es súper enfático en proteger el poder local. ¿Cómo lo protegen si el cobro es nacional? Señala que, aunque exista este régimen simple para facilitar el pago en una ventanilla única, los municipios mantienen sus facultades intactas. Los consejos municipales siguen siendo los únicos que fijan las tarifas aplicables en su territorio, deciden qué actividades están exentas a nivel local y, lo más importante de todo, las alcaldías conservan plenamente su capacidad de fiscalización. Es decir, la plataforma de pago y el formulario es nacional. Pero si la alcaldía de una ciudad sospecha que una sucursal de panaderías no está reportando todos los ingresos que realmente genera en sus calles, los inspectores locales todavía pueden ir, tocar la puerta, auditar los libros y poner sanciones directamente. Totalmente. La ventanilla de recaudo es nacional, pero el poder de policía fiscal sigue siendo enteramente local. Por eso, el decreto dedica varios apartes a exigir que la DIAN nacional y las secretarías de Hacienda municipales intercambien información contable de forma constante y fluida. Es un ecosistema de vigilancia compartida para asegurar que la gran simplificación para el negocio no se convierta, por falta de control, en una evasión masiva para la ciudad. ¡Wow! Es increíble la inmensa cantidad de terreno vital que hemos cubierto hoy a través de la lectura de un solo documento normativo que muchos al principio considerarían aburridísimo. Y fíjate todo lo que sacamos. Demasiado. Empezamos viendo cómo la política fiscal permite arreglar infraestructuras en zonas históricamente afectadas por el conflicto gracias al mecanismo de obras por impuestos. Entendimos la profunda diferencia entre la realidad financiera de los inversionistas y la realidad impositiva a través de la conciliación fiscal. Luego descubrimos cómo el Estado subsidia masivamente la contratación de investigadores con doctorado y protege el cupo de las pymes. Vimos cómo el país renuncia a cobrar tributos para volverse atractivo ante eventos deportivos de talla mundial. Y terminamos desenredando el intrincado rompecabezas del cobro municipal frente a la simplificación del régimen simple. Si conectamos todo esto con el panorama general, la conclusión es innegable e invita a un cambio de perspectiva profundo. Tradicionalmente, la sociedad concibe el sistema tributario simplemente como una gran caja registradora, ¿sabes? Un mecanismo puramente extractivo diseñado para arrebatar recursos y mantener encendida la burocracia del Estado. Pero al diseccionar estas normas con el cuidado que le dimos hoy, nos damos cuenta de que en realidad es un panel de control inmenso, sutil y sumamente calibrado. Así es. A través de exenciones, créditos, obligaciones formales y excepciones geográficas, los gobiernos dirigen activamente el comportamiento, las prioridades y las billonarias inversiones de millones de personas y corporaciones hacia objetivos que consideran cruciales para el futuro: la equidad regional, el avance tecnológico, la transparencia financiera y el prestigio internacional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan, creo que la gran lección es que comprender los fundamentos de los impuestos es en esencia comprender cómo fluye el poder, cómo se incentiva el desarrollo y cuáles son las verdaderas prioridades de una sociedad, mucho más allá de los discursos políticos de turno. Es, literalmente, leer el código fuente del comportamiento económico del país. Pero antes de cerrar esta sesión, quiero dejar un pensamiento sobre la mesa para que nuestra audiencia lo analice por su cuenta. Hubo una línea muy específica, casi escondida en la sección de obras por impuestos, que me dejó reflexionando profundamente. ¿Cuál línea? Abro comillas. Para su ejecución no requerirán operación presupuestal alguna. Cierro comillas. Pensemos en las implicaciones de esto por un instante.
Si las corporaciones privadas planifican, contratan y construyen directamente la infraestructura pública que el país necesita, y el inmenso capital que cuestan esas obras jamás entra a las arcas del Estado, nunca pasa por el debate del presupuesto nacional en el Congreso ni por las cuentas del Tesoro Nacional. ¿Significa esto que, sin darnos cuenta, estamos presenciando una especie de privatización invisible de las funciones más clásicas del Estado? ¿Acaso el futuro del sistema tributario nos lleva hacia un modelo donde el gobierno ya no será el gran recaudador y administrador del dinero público, sino que se transformará simplemente en un auditor o supervisor de las obras sociales ejecutadas por el inmenso poder corporativo? Es una reflexión inmensa sobre cuál será el verdadero rol de las instituciones públicas en las próximas décadas. Te deja pensando, sin duda. Con esa gran incógnita para masticar, nos despedimos por hoy. Ha sido un verdadero privilegio acompañar a nuestra audiencia en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando cómo funcionan los engranajes del mundo, sigan explorando más allá de lo evidente y nos encontramos en la próxima exploración a fondo. ¡Hasta pronto!